Hola mi gente bonita, estoy en Centro Habana, en las calles Aramburú y Hospital, porque estaré visitando el callejón más popular de La Habana. Allá adentro me está esperando una persona que conoce este callejón como la palma de su mano. Si quieres saber todo sobre el callejón de Hamel, quédate conmigo hasta el final de este video. Estoy aquí con Elías Acef, que es el historiador y el promotor cultural del Callejón de Hamel. Y voy a empezar a preguntarte, Elías, ¿por qué Callejón de Hamel? ¿De dónde nace ese nombre? Bueno, el Callejón de Hamel es como la huella de los alemanes entre 1861 y 1865. Según cuenta la historia, entre 1861 y 1865, encalla aquí o llega aquí Fernando Eyú Hamel, uno de los dos hermanos Hamel que se instauró en Cuba. Hay ciertas historias de que traficaba armas hacia el sur, esclavista, y luego lo persiguieron, encalló aquí, que era un pirata, que era un traficante. La historia real es que llega, se asienta por una de las casas, uno de los barrios de Quítica, y luego compra estos terrenos. Y en estos terrenos hace el primer negocio de materia prima y fundición de la isla. Y luego después las personas empezaron a identificar el lugar con su nombre. El negocio llega hasta el 25, luego se convierte en un negocio de venta de piezas de carro. El negocio llega hasta la época de los 20, 25 más o menos, y las personas identificaban el lugar con el nombre del señor. Vamos al negocio de Hamel, vamos a la calle de Hamel. Muchos dicen que era muy dadivoso y que daba casas a las personas que vivían aquí, que empleaba negros, que empleaba chinos. Yo realmente no tengo una prueba fehaciente de eso, pero bueno, la oralidad y el imaginario popular puede más, o sea, en cualquier momento se verifica o no. Pero sí, el acto es que se queda para la urbanística cubana como Callejón de Hamel, que es la prolongación de la calle Ánima, que se corta aquí, sigue así, y antiguamente tú tenías en el carnet de identidad calle Ánimas, pero ya hoy día se está aceptado, inclusive en mi carnet de identidad, porque yo vivo aquí, dice Callejón de Hamel. Callejón de Hamel es muy popular porque también, ya que estamos haciendo un poquito de historia, en la época de los 40, en la calle de arriba, sabes que Callejón de Hamel está entre la calle Aramburú y Hospital, entre Hospital Espada, un callejón de 2 cuadras. En la calle entre Espada y Hospital, en la época de los 40, 50, comienza a gestarse el movimiento musical llamado Feeling en la casa de Tirso Díaz en el 1108. Si ustedes saben de historia de la música cubana, saben que el Feeling fue uno de los movimientos que ha influido la nueva trova y que ha influido la forma de decir la canción en Cuba. Entonces, personalidades como Lena Burke, Omar Portuondo, de San Portillo de la Luz, se reunían en esta casa, la casa de Tirso Díaz, y comienza a gestarse ese movimiento musical llamado Feeling. De hecho, yo le digo que este es un callejón que fue de los primeros. Primer negocio de materia prima y fundición. Primera vez donde se gestó, primer lugar donde se gestó el movimiento musical llamado Feeling. Y también va a ser el primer complejo de murales y esculturas dedicado, inspirado en las diferentes religiones de antecedente africano que se practican en Cuba. Ahora, ¿quién se encarga de, por así decirlo, fundar este Bueno, el callejón? primer complejo de murales y esculturas dedicado a los temas de origen africano en la vía pública, que es hoy el Callejón de Hamel, fue realizado, fundado, creado, gestado por Salvador González Escalona, pintor autodidacta, camagüeyano, mulato, un pintor que no había recibido lecciones de arte, escuela de arte, pero que sí estaba muy comprometido con sus raíces africanas. Y comenzó poco a poco, paso a paso,
en este arte que es el arte de los murales. El primer mural de Salvador fue en 1989 en la Casa del África. Y entonces este callejón no había quien pasara. Aquí había historias de grandes borrachos, de delincuencia, de guapos, de gente fumando, de gente haciendo cosas ilegales. Y entonces Salvador comienza a hacer esta obra porque un socio le dijo, ¿por qué tú no me pintas en mi casa aquí dentro un muralito? Eso es lo que tú tienes en tu casa, de lo que tú haces por ahí. Y comienza la historia. Su tema era de las religiones de origen africano y lo comienza a hacer sobre esta cultura. Porque Salvador estudió junto con importantes intelectuales en la Casa del África sobre las religiones de origen africano y recibió muchas conferencias sobre esta cultura. Él tuvo que decidir o pintor o intelectual y se decidió porque lo que él más tenía cerca que era el arte. Entonces comienza a hacer esta obra en el 1990, ¿recuerda? El comienzo del periodo especial, los murales de tema no político no estaban aceptados. La religión todavía tenía algo de secreto, o sea, muchas personas, inclusive religiosos, se opusieron a este lugar porque decían que Salvador estaba revelando verdades, revelando secretos, y lo vieron también mal en diferentes sectores. Claro, no se dieron cuenta que solamente era arte inspirado, porque esto no es un proyecto religioso, no es un proyecto de religión, sino que es un proyecto en los valores artísticos que nacen de estas culturas, de estas tradiciones. Entonces Salvador comienza casi por casualidad. Él le decía, el señor le decía, dale compadre, vámonos, dale compadre. Y un día ya, con deseo ya de salir de ese hombre, comienza a hacer el mural. Pero cuando llega a su casa no había nadie. Entonces ve que la pared estaba todo desbaratada. Y dijo, aquí mismo. Que esto estaba, como decimos en buen cubano, en candela. Y entonces él le dijo, venga chicos, mira, ve reparando afuera. Yo te voy a hacer el mural adentro, pero también te voy a hacer un muralito afuera. Y ahí comienza la historia. Una de las tantas historias mías personales. Yo salía de esa escuela, secundaria, 9º grado, pasaba por aquí y veo una gente, ¿sabes que el cubano chismoso? O sea, había una cantidad de gente ahí y un mulato alto discutiendo. El presidente del comité le ha dicho que tenía que borrar eso. El tipo le dijo, no le voy a borrar nada porque tú sabes, no. Sí. Entonces, para no decirlo en cámara. En buen cubano. En buen cubano, para no decirlo en cámara. No me sale de eso borrarlo. Mismo. Y eso me llamó la atención a mí como una persona así. Cuando leí el mural, tenía el famoso poema Soy así porque no le prendo una vela a Dios y luego otra al diablo, pero se lo prende al tiempo. Recuerda que ese momento era de definiciones, 1990, la época de los 90. O estabas o no estabas. Cuando ven ese poema ahí se erizan. Y entonces Salvador lo comienza, lo defiende, que es un mural dedicado a las tradiciones de origen africano y que ahora, y da casualidad también que en el 1991-92 se declara el libre ejercicio religioso. Una de las cosas que lo apoyó a él en poder seguir esto. Y los proyectos comunitarios comenzaban a llenar ese vacío que había dejado el gobierno de no hacer actividades por los escasos recursos, por no tener talleres, por no tener personal para contratar, y los proyectos comunitarios comenzaron a ser una alternativa para poder suplir ese vacío que había dejado el gobierno en esos momentos, que no había ni cine, ni teatro, ni no había con qué pintar, no había nada, y entonces los proyectos comunitarios, y Salvador se inscribe como un promotor cultural espontáneo y empieza más bien una legalidad, pero siempre se ha mantenido independiente y comienza a hacer un proyecto comunitario donde va involucrando poco a poco a la comunidad y a las personas sensibles a estas tradiciones. Realmente él dota a este barrio un espacio de visualización y legitimación de estas culturas, de una cultura no de élite, de una cultura de la periferia, de una cultura segregada, de una cultura apartada, pero que siempre ha estado latente en la historia de Cuba. Y si no, leamos los libros de Tomasito Fernández, leamos los libros de Jesús Guanche, leamos los libros de Lázaro Menéndez, leamos los libros de historia de Cuba contada desde el punto de vista de la racialidad y de las culturas de origen africano. Entonces, El Salvador le quiso dar un homenaje a esos santeros, a esos paleros, a esos abacuás, que no existía en la vía pública un lugar para ellos. Y de hecho esto es un monumento
a esos antecesores, a esos ancestros africanos que también son importantes en la historia de Cuba. Tú pasas por aquí y ves simplemente murales, cosas viejas, materiales desechables, una actividad, un poco de gente tocando. Y entonces a mí me han dicho, disculpe, tú trabajas en Callejón de Hamel, donde hay una pila de negros donde tocan rumba. Sí. Entonces, porque el desconocimiento y tantos años de colonización de nuestra mentalidad todavía no nos deja aceptar la diversidad. Entonces, este lugar no es solamente eso, este lugar es un lugar donde se legitima identidad. De hecho, es tan fuerte que por sí solo ha movido el mapa cultural de Centro Habana. O sea, ya no se habla de religiones de origen africano, ya no se habla de rumba, ya no se habla de proyectos comunitarios, sino habla del Callejón de Hamel, que es un proyecto, a pesar de que está bajo la legalidad de que se nos impone, se nos impone, también es un proyecto que es del pueblo, es un proyecto que El Salvador lo trató siempre o lo logró de mantenerlo un poco fuera de esas limitantes. Porque, por ejemplo, aquí no se hablaba de la cultura abacuá y Salvador instauró conferencias aquí sobre la cultura abacuá, y para que un abacuá pudiera sacar una procesión o se pudiera tocar abacuá era un dolor de cabeza, nadie quería porque los abacuás siempre han estado ligados a la violencia, o sea, ha estado tildado de violento, de un elemento negativo. Sí. Y entonces, bueno, Salvador logró que en este lugar el abacuá se respetara, el abacuá se visualizara, los santeros, los paleros, los toques de palo, los toques de yuca y los grupos más importantes de rumba de este lugar, de Cuba, han pasado por aquí. De hecho, se catalogó por Giovanni Hidalgo como el termómetro de la rumba. Giovanni Hidalgo, un percusionista importante de Puerto Rico. Y un poco más cercano a la fecha, Fran Fernández vino aquí y dijo que el rumbero que se respetara tenía que pasar de la rumba, porque aquí hay un público que sabe de rumba, que le gusta la rumba, pero está enclavado en Cayo Hueso, y Cayo Hueso, Chano Pozo, Cayo Hueso, Elena Buque, Omar Portuondo, Carlos Embale, Juan Fomel, Cayo Hueso. De hecho, hace poco hicieron un homenaje en la influencia de Cayo Hueso en el Festival de allá, y pusieron a todas esas figuras que nacieron, que eran incontables, las figuras que nacieron en el barrio de Cayo Hueso, que nacieron en solares. Y el solar es un escenario de nacimiento de la rumba, y que es el lugar más cercano a un solar que no es el Callejón de Hamel. O sea, es un escenario natural para la rumba. Y la rumba, que no es un género de masa, pero la rumba tiene su encanto, y la rumba, si estuvo segregado por mucho tiempo, recuérdate que no fue hasta hace 10 años que se declaró la rumba patrimonio nacional, y después pasó a patrimonio intangible por la UNESCO. Pero se pasó mucho tiempo, hubo que varios hilos ahí, y varias entidades tuvieron que meterse con esos intereses para lograr hacerlo. De hecho, Salvador recibió un premio Cubadisco 2014, si no me equivoco, premio Cubadisco por la difusión, entregado por Cari Díez, por la difusión o por la importancia de Salvador González en la difusión de la rumba. Porque recuerden que en la época de los 90 nada más existían 3 lugares de rumba. Uno, el patio del Conjunto Folclórico Nacional, los sábados, la Peña del Ambia en la UNIAC una vez cada 15 días, y el Callejón de Hamel, que era permanente. Entonces, el más cercano a un espacio de nacimiento, un espacio de que se acercaba al espacio donde surgió la rumba, era la calle, no rumba sin lentejuela, rumba sin institución, era la rumba de la calle. Y por mucho tiempo varios famosos percusionistas vinieron aquí a este lugar a legitimar esta cultura. Yorubandao, Clave Guaguancó, Muñequitos de Matanza, los Mambises, por no mencionarte, pasarme todo el día mencionando grupos de rumba, y muchos de estos grupos de rumba que eran aficionados, que hoy son profesionales, que han viajado el mundo entero y se dieron a conocer por primera vez en el Callejón de Hamel. De hecho, hay muchos grupos de rumba hoy día que su primera presentación ha sido en el Callejón de Hamel. Siento que están tocando una campana. Bueno, eso forma parte del misticismo y de la religiosidad popular. Esta obra tiene murales inspirados en las diferentes religiones de origen africano. Tú recuerdas
Y es importante que las personas sepan que a Cuba fueron traídos 1.300.000 africanos desde 1523 hasta 1873, y como resultado de esto vamos a practicar 4 religiones de origen africano. Casi siempre mencionan 3, pero está la mal llamada santería, que es la mezcla del culto de Yoruba de Nigeria con elementos del catolicismo, pero también tenemos la cultura Rará, que vino del Benín, la sociedad secreta Bakwa del sur de Nigeria, y las reglas de Palomonte. Que la verdad casi nunca lo menciono, pero para mí es importante también. Y entonces estos nos dieron un legado, nos dieron un misticismo, nos dieron una cultura y nos dieron un asidero para la resolución de problemas en vida, no cuando usted se muera. Aparte que es un espacio o una religión donde las personas marginadas tienen su legitimidad. Entonces, dentro de las esculturas y murales que están en el Callejón de Hamel, tenemos esta que es la insignia, aquí en el Callejón de Hamel, que es la enganga. Enganga se llama. La enganga Cruz del Sol. ¿Qué cosa es la enganga? Es el monte concentrado, es la fuente de vida. La enganga es el receptáculo mágico de las reglas de Palomonte. Cultura iniciática cubana que viene de las prácticas de los Huacongo, de Algora, Congo, inclusive en Mozambique, y las reglas de Palomonte, los famosos paleros y los temidos paleros. ¿Por qué? Porque los paleros ven la muerte diferente a nosotros, a la cultura judeocristiana. La muerte, usted puede manipular un espíritu del muerto. Recuerda que usted tiene 2 cuerpos, el físico y el espiritual. El espiritual está dividido en varias sombras o varios espíritus o varias energías, y hay una de esas energías que cuando el cuerpo físico muere, ellos creen que todavía sigue apegada a ese cuerpo, y ese es el que nosotros hacemos un pacto con ellos, y cuando recibimos la aceptación de ese espíritu, nosotros vamos a proveer a ese espíritu de un receptáculo de energía, de una fuente de energía. Yo le digo, Dios mío, para que me entiendan, el cargador del iPhone del espíritu. Sí. Ese es el cargador. Este es el cargador del iPhone del espíritu. Este es el cargador de energía a ese espíritu del muerto cuando usted quiere mandarlo a hacer algún trabajo, y recibe, porque aquí es donde recibe ese espíritu fuerza suficiente para poder mantenerse entre los vivos y entre los muertos. Una de las grandes diferencias con la santería es que usted puede, en las reglas de Palomonte, manipular ese espíritu, mandarlo a hacer algún trabajo. Hay libros muy interesantes sobre las reglas de Palomonte, escritos por Guanche, Teodoro Díaz Favelo, por Natalia Bolívar y otros escritores, que Joel Jen Figarola, que tiene un libro muy interesante sobre las reglas de Palomonte, porque hay mucho mito. Ellos hacen mal, no sí. Todo es así, no todo es así. Acuérdense que tenemos cuando una hablan de Palomonte, la gente como que las personas usan brujería, magia negra, cuidado que el palero sí. te mata, que el palero no sé qué. Y bueno, en todas las culturas, en todas las religiones tú matas, en todas las religiones tú haces mal, porque si vamos a ver los pecados de otras religiones, no pararíamos el día entero. Entonces también estas religiones tienen no vamos a decir sus cosas negativas, sino sus concepciones diferentes sobre la vida y la muerte. Y usted imparte justicia o no, pero aparte esta cultura, no sé si sabes que creen en la ley de la retribución también. Si tú haces mal, vas a recibir, porque usted tiene un espíritu, usted tiene protección, usted nació con protección, y si yo te hago mal a ti, exacto, esas protecciones pueden accionar y hacer y virarme. Es defender, eso, ¿no? Claro, entiendo. Usted no está, aunque tú no estés iniciado en nada, tiene sus protecciones, usted tiene sus protecciones universales, como dicen los energéticos, universales, su energía universal que está ahí con usted. Entonces, si yo te hago mal a mí, pero es que también los mismos, una de las cosas que siempre le explico a las personas que tienen muchas concepciones negativas, es que si tú vas a hacer un trabajo, tú tienes que preguntar. Si te dice que sí, es porque estás impartiendo justicia, pero si te dice que no, no lo hagas. Y a veces porque si no puede tener consecuencias. Y a veces los actos humanos tienen consecuencias. Tú, por hacerme mal a mí, me dieron permiso para yo contrarrestar. Pero si no me dieron permiso, no lo hagas, porque entonces usted, como palero, como santero, que lo va a hacer por ganar un dinero, entonces va a ser castigado también. Y siempre, al final, siempre hay una justicia impartida.
Entonces, esta es uno de los legados que nos dejó Salvador, un receptáculo mágico que ya forma parte del imaginario popular. Porque ellos estaban en la esquina y no han sabido que yo trabajaba en Callejón de Hamel y me dicen, oye, y yo he escuchado, oye, ahí en Callejón de Hamel hay una enganga, dale muchacho, pídele que esa enganga cumple, no sé qué más, pídele para que tú veas, pídele con fe. Y Salvador desde el principio, bueno, puso la campana, muchas que la campana a veces molesta a los vecinos, pero bueno, porque a las 3 de la mañana viene la gente a pedir. Hasta las 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana a cualquier hora. Esa es la gente que viene a consultarse por la madrugada. Sí, y entonces vienen aquí y piden, tocan la campana y bueno, piden su deseo, le dan ofrendas y yo he sido testigo en 22 años, de que no he sido testigo yo aquí en Callejón de Hamel, de muchas manifestaciones de fe a este lugar. De hecho, yo tuve un amigo muy, muy querido, que de hecho hace poco vino de los Estados Unidos, que a él le dieron como 7 puñaladas por allá abajo, una bronca. Y llegó aquí, a la enganga. Y él dijo, yo lo único que sentí fue que yo me desmayé aquí frente a la enganga. Y le pedí a la enganga que me protegiera. Y se desmayó. Él está vivo, está en los Estados Unidos, 7 puñaladas. Entonces, ese hombre cada vez que viene le trae, tengo un músico importante aquí, no voy a decir nombre, que todos los años me trae, cada vez que viaja me trae tierra aquí hay tierra de Zimbabue, de los Emiratos Árabes, de Estados Unidos, de Canadá, y todos los países lo que visita, a él le trae tierra a la enganga. Dice, eso no se va de aquí si no viene y le trae la enganga. O sea, que forma parte del imaginario popular. Ahí tú ves cuán religioso es nuestro país, cuánto la religión está bien en nuestra identidad, en nuestra memoria histórica. Y es un blanco, rubio, de ojos azules, pero aquí ya la santería no es privativa de los negros, no es privativa de la raza negra, no es privativa, a mí no me gusta hablar de raza, pero no es privativa de esos grupos originarios. ¿Qué actividades hacen ustedes en este desde el primer sábado del mes tenemos la actividad de los niños, la actividad del niño de Hamel. Eso lo hacemos una vez al año, pero la actividad, el niño de Hamel es una gran actividad, una mega actividad, que es una vez al año. Pero todos los primeros sábados del mes hacemos actividades regulares con los niños. Pero no solamente los niños del callejón, sino los niños del barrio de Cayo Hueso. Los niños del barrio, todo el niño que pueda venir aquí es invitado. Entonces tenemos esa actividad y el mismo sábado en la tarde, el primer sábado del mes, tenemos una actividad nueva que hemos hecho alianzas con varios proyectos, con el proyecto Afrodiverso. Se hizo la alianza de la comunidad que responde a la comunidad LGTB afrodescendiente y hicimos una alianza. Ellos tienen aquí el primer sábado del mes una actividad muy interesante donde se da el escenario y también ese espacio ha servido para dar charlas de salud, para dar charlas de protección, para dar charlas de diversidad y han venido de los intelectuales más importantes del tema. Segundo sábado del mes tenemos rap, que lo tuvimos ya este sábado pasado, con Charlie Mucharrima y los Nietzsche, en alianza con la Agencia Cubana de Rap. Tenemos el tercer sábado del mes, tenemos la actividad de reggae, con un grupo de reggae, que es uno de los pocos espacios donde el reggae está al aire libre, donde todo el mundo puede escucharlo. Por tanto, tabú que hay alrededor del reggae. También tenemos la música tradicional cubana los últimos viernes del mes. Ahora tenemos todos los jueves en alianza con la Facultad del Adulto Mayor y el Policlínico del Barrio. Tenemos actividades con las personas mayores del ciclo de abuelos y otros espacios. Vienen aquí los jueves y nosotros le damos actividades, ellos hacen sus ejercicios, le dan charlas y compartimos también con ellos. Y ahora el último sábado del mes se debe de instaurar, ya lo teníamos, pero muy salteado, pero bueno, ya se va a instaurar el día, una actividad que le pusimos de la Academia al Barrio, donde vamos a hacer como una especie de aula aquí mismo en la calle y van a venir intelectuales para hablar de diferentes temas. Se va a convocar a las personas, pero si usted va pasando por aquí y le interesa el tema, se siente ya. No sé por qué es eso. La idea es traer ese saber que se queda en espacios reducidos, llevarlo al barrio, a los receptores, a los portadores de esta cultura. A la comunidad. Claro, a la comunidad. A la base. Y entre otros también los talleres que tenemos para los niños. Ahora estamos con algunas deficiencias, pero tenemos talleres para los niños de pintura, baile. Vamos a empezar un taller muy interesante de percusión con alguien muy
ducha en esta percusión, una mujer que va a dar un taller de percusión para los niños, tenemos un papel maché y tenemos otros talleres que vamos a ir transformando poco a poco, paso a paso. Recuerda que salimos de una pandemia y tenemos todavía que ir tomando medidas. Y después, bueno, tenemos nuestro trabajo de inclusión social con algunas personas que tuvieron problemas judiciales, que su reinserción social a veces es compleja, y ellos están aquí, nos ayudan y reciben talleres y elevan su nivel al menos teórico-cultural, y pues están aquí con nosotros, nos ayudan con nosotros y se han convertido muchos de ellos en guías oficiales, se han ido, ya están viajando en otros países porque han aprendido rumba, y bueno, todavía seguimos con ese programa y cada año incluimos o desechamos algunas de estas personas que trabajan con nosotros. O sea, somos un proyecto que estamos vivos, que estamos constantemente trabajando, que dependemos por supuesto, del turismo para poder hacer eso, porque a veces satanizan al turismo. El turismo nos tildan de turístico, o sea, porque tú tildes de un turístico, no sepa que no tiene sus valores. Al revés, el turismo va donde hay valores, donde hay algo que sea atractivo. Las pirámides de Egipto no fueron hechas para el turismo. Y qué más grande espacio para ir a que las pirámides de Egipto. Y Salvador y su proyecto se ha ganado nos hemos ganado esa afluencia de turismo, y el turismo es necesario para poder tener solvencia económica, pagando los impuestos y esas cosas, pero solvencia económica para poder hacer las diferentes actividades, porque las diferentes actividades llevan presupuesto y nosotros no recibimos presupuesto de ninguna entidad. Entonces veo que este proyecto ha permitido que se beneficien todas las casitas, por ejemplo, que están en este callejón, familias que tienen su cafetería, su tiendecita. Sí, usted sabe que los proyectos tienen que ser sustentables, y muchos de los vecinos alrededor han dado la posibilidad de crear su cafetería, su negocio privado, por la afluencia de público. O sea, aquí viene mucho público nacional, pero mucho público extranjero. Algunas personas que tienen sus tiendas de souvenirs, otras personas sus cafeterías, y muchas me preguntan, ¿cuándo hay actividad? ¿Cuándo porque no hay actividad? ¿Cuándo va a venir gente para poder abrir y comprar cerveza? Eso también es una posibilidad de ayudar al barrio a elevar el nivel económico y que tengan su negocio y esas cosas. Y entre otras muchísimos más beneficios que ha traído el Callejón de Hammer. Ahora el Callejón de Hammer, tú sabes que desgraciadamente Salvador fallece el 16 de abril del 2021. La hija, Jacqueline González, artista también, es la directora del proyecto, que ya era directora desde antes. Ya se estaba encargando de la parte esta administrativa, de la parte de llevar el proyecto, y bueno, ya después que fallece Salvador, ya sí comienza a llevar la parte artística, donde empezamos a restaurar los murales, porque es uno de los retos que tenemos. Ella es artista de la plástica. Ella es artista también de la plástica, y ella es graduada del pedagógico, directora de arte, pero es artista. Y entonces, porque Salvador comienza en el 21 a restaurar uno de esos murales por allá. Con 73 años todavía se fajaba y se subía a los andamios, que tú sabes que los andamios están en candela, y él se subía allá arriba y se fajaba con esto y pintaba y no sé qué más. Pero el COVID lo paró, y luego el COVID lo paró, bueno, ya falleció y no se pudo continuar esa restauración, que era capital. Ahora estamos tratando de lograr financiamiento, de lograr pintura, pues tenemos un gran problema. Las pinturas que hay aquí a veces no son de muy buena calidad. Se pinta hoy, al otro día ya es como si no hubiera porque pintado. necesitan una pintura, como al ser para exteriores, que tenga... Imagínate tú, subirse a un edificio, eso corre peligro. Si tú haces la pintura y se queda para toda la vida, está bien, pero si no se queda, entonces al otro día tienes que volver a hacerlo. Y eso es inversión fuerte. Pues es un proyecto vivo, o sea, un proyecto que no está estático, que no es guía, un proyecto que siempre trata de hacer algo nuevo, que siempre trata de estar acorde a la dinámica social y a las necesidades espirituales, o en algunos momentos, cuando podemos, materiales, de las personas que nos rodean. Porque sí recibimos donaciones y nosotros las damos, por ejemplo, a los vecinos, al policlínico, al ciclo infantil, a la escuela, y nosotros siempre tratamos de ser más que un peso para la comunidad, sino un alivio para la comunidad, ayuda a la comunidad. Ahí está la visita
de Jimmy Page, aquí, hace un tiempo ya, Jimmy Page de Led Zeppelin. Aquí Salvador fue invitado a la casa de Ziggy Marley en Jamaica. Ahí estuvo cuando estaba ahí estuvo en Estados Unidos, en el centro Malcolm X, que se llamaba Malcolm X Center, que él fue allá. Y entonces, bueno, diferentes personalidades como Giovanni Yargo, como pues, humoristas, personalidades de la política, Alicia Alonso, por supuesto. Entonces, ¿él vivió aquí cuántos años? Él vivió aquí, bueno, él vivió aquí en este edificio a más de 40, 50 años, pero aquí en esta casa cerca de 20 años, algo así. Pero esto va a ser como una especie de museo, casa, templo de Salvador González. De hecho, es una casa templo porque ellos son practicantes y bueno, están los altares de Salvador González y de su familia. También es un restaurante, todo forma parte de la financiación del proyecto, donde hacemos almuerzos, donde hacemos de los almuerzos que hacemos, tienen que ver con las diferentes ingredientes que se utilizan en las comidas de las ceremonias religiosas. Estas son las obras de mayor formato de las que dejó él y que están de su colección personal. Gracias a la familia de Salvador, Jacqueline, Marixa, es que podemos disfrutar de la obra de Salvador un poco más íntima. Y bueno, allí en esa foto estuvo él. Está Salvador cuando fue bendecido por el líder espiritual de los Yoruba, que vino a Cuba en 1987 y sus manos fueron bendecidas. Hay muchas historias alrededor de eso, pero bueno, sí fue bendecido por el rey de los Yoruba y en 1987, luego ya en 1989 él hace el mural en la Casa del África y luego en el 90 comienza a hacer esta obra. ¿Cómo ves el callejón de Hamel en el futuro? Bueno, ahí sería un buen espiritista y entonces te empezaría a cobrar por esa pregunta. Si yo pudiera ver el futuro así tan claro, está bien. Ahora, lo que yo pudiera o desearía que el callejón de Hamel fuera que siguiera bajo la tutoría de alguien que esté comprometido con esta obra como mismo se comprometió Salvador. Ahora tenemos la hija de Salvador, el nieto de Salvador, estoy yo, tenemos algunas personas, la esposa de Salvador que todavía tenemos en mente y estamos comprometidos con la cultura cubana, con la cultura de los marginados, con las tradiciones de origen africano y queremos que lo que él mismo hizo siga así y se mejore y logremos dinamizar el proyecto comunitario y que se conozca el trabajo que hace el proyecto comunitario, porque por mucho tiempo estuvo Salvador haciendo muchas actividades y muchos eventos que después los repitieron y muchas personas se tomaron el crédito de ser los primeros y ya Salvador lo estaba haciendo 10 años antes. Lo que pasa es que no había internet, no había promoción y como estos lugares no lo promueven por la cultura hegemónica, por las personas que no le interesan estas tradiciones, Salvador no le daban la visión, la visibilidad que merecía. En parte se ha logrado, muchas personas desgraciadamente después que él falleció se le han brindado varios homenajes, muchas personas lo han reconocido, pero tuvo que esperar muchísimo tiempo para hacerlo. Nosotros sí vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo las actividades que teníamos, nuevas actividades y sobre todo no vamos a perder el valor cultural, sociocultural, comunitario que tiene hoy día este proyecto, que cada día se enriquece muchísimo más, te digo, con nuevas alianzas, con muchos grupos que también tienen los mismos intereses que nosotros. Gracias, Elías, por este recorrido y por recibirnos acá una vez más. Y nada, yo también les deseo lo mejor y yo sé que este callejón va a seguir dando duro, va a seguir dando qué hacer para la comunidad, por el bien de la comunidad. Por supuesto, y era el deseo de Salvador, que como él mismo se decía, era un soldado de la cultura y nosotros tenemos que seguir dando guerra. Seguro que sí. Che, y antes que te vayas te voy a hacer el regalo del
como el logo del callejón. Vamos por afuera. Vamos. Y ya para que te lleves el H del callejón, te voy a dar, como siempre hago con todas las personas que vienen, el lenguaje del callejón. Para que te abra las puertas del destino y te dé buena suerte, para que sigas luchando, rubia. Ok, gracias, Y para el camarógrafo también, que coño, tenés derecho a que le abran los caminos. Y que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, de chino, de árabe, así que todo el mundo está. Bueno, un abrazo. H, mi corazón. Y gracias Vamos por adelante, todo. y ojalá que muchas personas que están haciendo trabajos de youtuber, trabajos de influencer, también vengan a lugares como estos para acercarse a estas tradiciones, porque a veces no tienen un conocimiento y dan informaciones erróneas, y que se acerquen a las personas que trabajan estos temas, no solamente a este proyecto, a proyectos como la Red Barrial, como Beyond Roots, como otros proyectos que también difunden estas tradiciones y que se acerquen para tener un conocimiento de la influencia de la cultura de origen africano en nuestra identidad. Así mismo. Dale, H Gracias. para todos ustedes, señores, empiecen a hacer like. Oye,